Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit un X, en este instante. No vean TV Azteca. Queremos informar que su llamado a no ver TV Azteca será inútil. Hay millones de mexicanos que sí ven TV Azteca. Hay que comentar lo siguiente. Primero, le queremos informar que su llamado a no ver TV Azteca será inútil. Hay millones de mexicanos, y no exageramos, millones de mexicanos, que sí ven TV Azteca. La mañanera en Palacio Nacional volvió a encender las alarmas de la vieja oligarquía. Frente a frente, con la dignidad que caracteriza al pueblo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en su lugar a quienes por años se han disfrazado de periodistas. Con la verdad en la mano, los calificó como lo que son, mentirosos y calumniadores. Como era de esperarse, la reacción del patrón no tardó en llegar. Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, estalló en rabia. En cuestión de minutos, se activó la maquinaria de siempre. Una orden directa para que todos sus conductores y pseudoperiodistas salieran a coro a victimizarse, gritando una falsa censura. Pero al pueblo de México ya no se le engaña con montajes en televisión abierta. El verdadero trasfondo de su coraje no es la libertad de expresión. Su verdadero dolor es el bolsillo. Se acabó la impunidad fiscal. Hoy se les exige el pago de la multimillonaria deuda de impuestos que venían arrastrando y esquivando por años. La ley es pareja. En este nuevo México, todos pagan, desde el comerciante honesto hasta el magnate más poderoso. No hay intocables. El león cree que todos son de su condición. Confunden la aplicación de la ley con persecución, porque estaban acostumbrados a mandar sobre los presidentes. No cabe duda de que los tiempos cambiaron. Hoy las instituciones no se arrodillan ante los intereses de unos cuantos empresarios que se sentían dueños del país. Lo que hoy vivimos es la consolidación de nuestra soberanía, donde el gobierno responde al pueblo y no a las corporaciones. Estamos viviendo tiempos mejores, tiempos de justicia social, de orgullo nacional y de una patria libre que ya no se deja intimidar por los gritos de quienes extrañan sus antiguos privilegios. Que sigan marchando los deudores, porque el pueblo de México ya despertó y no va a dar ni un solo paso atrás. Gracias, Presidenta. También en otro tema hay un colectivo llamado Mexicanos El Grito de Paz que han impulsado una campaña contra su gobierno, desplegando lonas con imágenes de funcionarios mexicanos, llamándolos narcopolíticos. No sé si haya visto o tenga información al respecto. Y de acuerdo a diversos medios, pues no es una organización civil reconocida ni registrada ante la CEGOP, pero llama la atención que quienes difunden estas movilizaciones, estas lonas, estos videos incluso que hacen para redes sociales, pues sean difundidas por perfiles cercanos al empresario Salinas Pliego. Saber qué opina, si tiene información al respecto. No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit un X, en este instante. Hoy le propuse a María Luisa, iba a decir otra vez, a Luisa María, que demos un premio, el mitómano de la semana. ¡Tarán! Y es que de verdad es increíble las mentiras, pero descaradas. Hoy estaba leyendo, les digo que a veces soy medio, me lo mandan aquí, los resúmenes, al famosísimo Jorge Fernández Meléndez, que escribió recientemente un libro con Julio Scherer. Entonces describe la reunión que tuvimos con el secretario de Seguridad de Estados Unidos. Y entonces dice que el secretario de Seguridad me dijo: tienes que extraditar a Rocha, porque si no después vamos a ir por este gobernador y por este y por este y por este.
¿De dónde lo sacó? Y que yo me enojé y le dije, no, basta. Que les platiquen los compañeros la reunión de cómo fue. Pero, ¿qué necesidad de estar inventando? Bueno, si inventan, si dicen mentiras, es porque no tienen nada. O sea, periodista que alimenta a sus lectores con mentiras, primero no tiene mucha ética, para empezar. Y segundo, no tiene nada que platicar. Pues escriben diario, ¿no? Ellos. Pues como no tienen nada que platicar, que decir de verdad, pues entonces tienen que estar alimentando con falsedades. Pero digo pero hoy había por lo menos unos cuantos. Y otros muy preocupados también. Hasta del extranjero ahora están preocupados por Chihuahua. Entonces, la Fiscalía está haciendo su trabajo normal, entrevistando. No, es un procedimiento, no hay nada más. Pero hay muchas mentiras y muchas. Cuando ya lo sacan en la televisión o en el radio, estas cosas que son de 3 personas que van y ponen un cartel, pues alguna relación deben tener, ¿no? No me consta, es una hipótesis. Ahora, lo que es increíble, miren que ha habido ofensiva estos 3 semanas, ¿no? Mediática y en redes, pero se han dado gusto. Y no impacta. Morena está en 39%. Algo está pasando. Los que ven esos programas pues son el otro porcentaje, ¿no? Pero la gente está muy consciente de que son ofensivas contra el gobierno. Pues nosotros estamos tranquilos, viajamos tranquilos. Yo viajo tranquila por el país, no tengo problema. Al revés, es un cariño, la verdad que emociona. El otro día con los niños, ahora que estamos dando la beca de útiles y uniformes, de veras es una felicidad de las niñas y los niños increíble. Y tiene mucho que ver también con, igual que ocurre con la pensión adulto mayor, que no solo es el apoyo económico que ayuda a las familias y ayuda a las personas, sino es un asunto de reconocimiento. Entonces, el adulto mayor, la adulta mayor en México se siente reconocida. Y las niñas y los niños se sienten reconocidos. Y no hay nada más hermoso que eso, el reconocimiento colectivo. Entonces, frente a eso, es muy difícil que las mentiras pasen. Claro que hay que estarlas mencionando. Por eso, a partir de la próxima semana ya vamos a tener el detector de mentiras en grande. No, VIP no. Y sí vamos a dar premios de la semana a la mentira más grande de la semana. Ah, sí, el periodismo telepático, sí. Sí, porque de verdad es increíble las mentiras. Y estas fue lo mismo con la llamada Marcha de la Generación Z, que en realidad fue armada desde fuera. Pudo haber algunos jóvenes que asistieron legítimamente con la convocatoria, pero en realidad fue una construcción en redes mediática de la marcha, más que un enojo de las y los jóvenes al gobierno de México, que así lo quisieron presentar. Entonces y tiene que ver con una organización internacional, que es lo que hemos venido denunciando. No solo es algo de un empresario aquí con algunas redes que ha comprado.
sino que están vinculados con partidos políticos y con derecha internacional. Con la derecha internacional, con la derecha española, por ejemplo, están vinculados con la más derecha de Estados Unidos, con la derecha argentina, con otros grupos muy conservadores que no les gustan los gobiernos democráticos, no les gusta. Ellos quisieran gobiernos a modo. Entonces, ese vínculo, esa propaganda internacional, porque cuando uno analiza las redes, la mayor parte de los bots, o sea, de las cuentas compradas, no son cuentas de México, son cuentas del extranjero. Y también algunos troles que le llaman, o influencers, o sea, personas que tienen más seguidores y que dicen lo mismo, mexicanas y extranjeras, que son parte pues de esta organización. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Decir la verdad, organizarse, informar, ser honesto y dar resultados. Siempre. No hay mejor defensa que esa, y estar denunciando también lo que pasa. Vamos de este lado, a ver, ¿quién? A ver, sin embargo, que desde hace rato quería preguntar y no le hemos dado la palabra. No te digo. Buenos días, Presidenta. Romina Gándara. Sin embargo, no me levanto por el tiro. Desde la semana pasada, en el programa Los Periodistas, Álvaro y Alejandro exhibían bastante información sobre cómo ha seguido sin ser procesado el señor Alejandro Moreno Cárdenas, sin ser sometido a un juicio de procedencia Alejandro Moreno Cárdenas, dentro pues de toda esta información que se dio a conocer. Ahora sabemos que la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, nunca envió esa solicitud a la Cámara de Diputados y por supuesto nunca se inició el desafuero. Preguntarle si usted conoce si esto fue decisión de la fiscal, si fue del exfiscal Alejandro Gertz Manero o si alguien más intervino para que simplemente no se procediera o iniciara ese juicio de desafuero contra Alejandro Moreno. No conozco por qué no se envió a la Cámara de Diputados. Les puedo decir mi posición en estos casos. Mejor que regrese lo robado. No es tanto de si se detiene a una persona. Cuando se demuestra, tiene que demostrarse evidentemente un acto de corrupción, pues es mejor que se regrese lo que se robaron, desde mi punto de vista. Sin embargo, ya depende de la Fiscalía. No, se puede hacer extinción de dominio, muchas cosas, si no lo quiere regresar la persona. No necesariamente tiene que ser desaforado y llevado a juicio. Entonces, ¿para qué están los procesos como el de... No, eso es parte de los juicios. O sea, puede haber una salida alternativa, no necesariamente prisión. Entonces, son salidas alternativas. Desde mi punto de vista, aquel que se demuestra que hubo recursos ilícitos, le conviene más al pueblo de México que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo, más que tener una persona detenida y que después cuando salga goce de los recursos que se robó, como ha pasado muchas veces. Recientemente se regresaron, ¿no? A la esposa de un gobernador, ¿no? No recuerdo ahorita, no quiero decir algo que no sea cierto, pero se le regresaron los bienes. Entonces, si se demuestra, repito, pues que se busquen las salidas alternativas a los juicios, yo pienso.
Hugo Eric Flores, que es el presidente de la Comisión Instructora, en algunas entrevistas y no recientes, desde finales del 2024, ha detallado cómo se fue construyendo la impunidad, por ejemplo, cómo se ocultó y se fragmentó, o sea, se puso en diferentes archivos el expediente de Alejandro Moreno ahí en la Cámara de Diputados, lo que pareciera… Es que lo revisa la Fiscalía General de la República, que procede en este caso si hay pruebas suficientes. Aunque son dos poderes, o bueno, al menos son dos instancias con autonomía, el Poder Legislativo y la Fiscalía, ¿a usted le han informado si están investigando este tipo de actos o estas irregularidades en dentro de la particular Cámara? de este caso no, digo mi posición. Si alguien se robó un terreno siendo autoridad, pues que se regrese el terreno para que se construya una universidad. Sería muy bueno. Por eso hay un instituto que se llama Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que se incauta un bien, se subasta y ese recurso es utilizado para beneficio de la gente. Por cierto, vamos a invitar pronto a Mónica porque se han estado entregando recursos para beneficio de los municipios más pobres. Los videos y las imágenes precisamente de las mansiones y de las playas de Alejandro Moreno pues han generado bastante indignación. Y por eso es la pregunta, ¿por qué no avanzan estos expedientes? Bueno, eso lo tiene que contestar la fiscal. ¿Y usted qué opina? No es un asunto de la presidenta, porque la presidenta tiene todo el poder del mundo y manda por todos lados, no. Hay una fiscalía que hace su trabajo, hay un poder judicial que hace su trabajo, y a mí me corresponde el mío, y tenemos relación con el Poder Legislativo cuando enviamos iniciativas para que puedan ser aprobadas. Pero son poderes autónomos. Entonces, si la fiscal considera que debe proceder, pues que proceda. ¿Qué pienso yo? Pues que mejor que se devuelva lo robado. Ese ha sido mi posicionamiento siempre. Es un caso que tiene… Por ejemplo, en el caso del cártel inmobiliario de la Benito Juárez, se le dio la oportunidad cuando era fiscal Ernestina Godoy, hubo detenciones, se le dio la oportunidad a algunos de que devolvieran pues lo que estaba planteado que se habían agenciado, pisos de edificios, en fin. No fue lo suficiente y por eso no se consideró la libertad, pero eso fue lo que hizo Ernestina Godoy en su momento. En este caso, pienso yo, como presidenta, como ciudadana, que en casos de que se demuestre, que se ordene por un juez que hay conocidos casos de corrupción con pruebas, repito, imagínense, se va a la cárcel la persona, luego sale de la cárcel y se va a gozar de sus bienes que se robó, pues mejor que regrese los bienes que se robó. Lo digo en este caso y en otros. ¿Qué dijeron por ahí? O las dos. No, es salida alternativa. O sea, si se devuelve lo que se robó, puede ser una salida alternativa. Sin embargo, si ni siquiera llega a los jueces, es decir, es un caso que tiene al menos desde el 2020, 2022. Pues ya la fiscalía que conteste en este caso. Sí. Y la pregunta es esto, entonces cualquier presunto criminal con recursos, con dinero, puede mantenerse impune y con acceso a recursos públicos. No, para eso está la fiscalía y ha hecho muy buen trabajo la fiscalía desde que entró Ernestina y también el fiscal Gertz. Podemos tener algunos casos en donde a lo mejor presumimos que se hubiera actuado de manera distinta, pero pues ya que lo evalúe la fiscal. Ricardo Monreal y Adán Augusto en distintos momentos pudieron impulsar o frenar este juicio de procedencia dentro del Congreso. Ellos lo frenaron o ellos habrían pedido a la fiscal anticorrupción. Sé que acaba de mencionar que son otras instancias las que tienen que dar respuestas, pero ¿por qué no se dan respuestas a esto? Y si se solicitaría que dieran respuestas. Es la fiscalía quien tiene que contestarlo. Yo doy mi opinión de qué es lo que considero que es mejor para hacer justicia y que es una salida viable en términos de un juicio.
Pero bueno, ya que la fiscal responda en este caso. Muchas gracias, presidente. Okay. Pero sí se puede. Perfecto. Ahora sí, pasando a otro tema, presidenta, si me lo permite. Bueno, de acuerdo con últimas encuestas, bueno, usted continúa con un gran nivel de aprobación, más del 70%, y también el partido Morena Esa está muy buena, la verdad. se despunta rumbo a unas posibles elecciones en la Cámara Baja del Congreso. No crean, a veces soy masoquista y leo a muchos comentócratas. Y la caída de Morena es estrepitosa. Y fíjense, es el Universal. A ver, ponla para que. Primero es de identificación partidista, ¿no? 39% de las y los ciudadanos. Ya identidad partidista ya es bastante, ¿eh? Porque no es por quién vas a votar, es te sientes que eres parte de un partido político. El PAN, 4%. El PRI, 5%, ya le ganó el PRI al PAN. Y bueno, preferencia electoral. Si hoy fueran las elecciones para elegir diputados federales, ¿por cuál partido votaría? Sin respuesta, 22%. Morena, 39%. PRI, 10%. PAN, 11%. MC, 9%. Partido Verde, 6%. PT, 3%. En medio de esta ofensiva mediática que hemos vivido en las últimas semanas. Y luego hay una del Heraldo, ¿verdad? También. Ahí nomás. Gracias. Presidenta, este fin de semana pues se da a conocer estas imágenes sobre el citatorio a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que declare ante los hechos que ya todos sabemos, y bueno, también el Partido Acción Nacional en este marco pues la respalda. Saber su opinión al respecto, qué opina sobre este proceso que se estaría llevando, entiendo, los próximos días, me parece que el miércoles es cuando declararía. Bueno, entre muchas investigaciones, la Fiscalía tiene dos investigaciones. Una, el caso de Chihuahua, de la presencia de dos agentes, bueno, de más agentes extranjeros, pero dos de ellos que lamentablemente fallecieron en un operativo, no sabemos muy bien. Ya la Fiscalía tendrá que explicar, en una visita, digamos, a un laboratorio hasta donde sabemos, y ha entrevistado a varios de la Fiscalía de Chihuahua, en fin, por lo que hemos visto, pues tiene varias entrevistas. Y como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista. No quiere decir que haya que esté imputada de algún tema, sino sencillamente, por lo que informó la Fiscalía, fue llamada a una entrevista. Y también, entre otros muchos casos, está el caso de Sinaloa, que debido a la solicitud de detención urgente con fines de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 mexicanos, pues también abrió una investigación y está llamando también a entrevistas, entre ellos al gobernador con licencia de Sinaloa, al senador, al que fue también o que está con licencia de la presidencia municipal de Culiacán, y otros. Hay otros dos que se entregaron. Entonces, pues es parte de las investigaciones que hace la Fiscalía. Por eso yo dije, bueno, son procedimientos, no hay imputación por lo que nos ha dicho la Fiscalía a nadie,
sino sencillamente entrevistas. Presidenta, finalmente, si me lo permite muy rápido, solo preguntarle si nos puede dar un poquito más de detalles respecto a este informe, que no es un informe de gobierno, el del domingo, sino más bien una rendición de cuentas, ¿no? Cumplimos 2 años, ya 2 años, imagínense, de la elección del 2 de junio de 2024. Nuestra visión siempre es dar un informe y en este caso llamamos a la plaza pública, pero en las 32 entidades de la República. Daré el informe y va a haber conexión con pantalla para conocer la rendición de cuentas, lo que hemos hecho en año y medio de gobierno y desde que ganamos la elección. Y al mismo tiempo es pertinente informar de por qué esta ofensiva mediática y también de defensa de la soberanía, que en México decidimos los mexicanos, nadie más. Ese es el objetivo. ¿Ya tiene claro dónde lo va a hacer usted, dónde va a estar, a qué hora va a ser? Hoy en la tarde tengo una reunión para ver si lo hacemos desde Palacio Nacional o lo hacemos en otro lugar aquí en la Ciudad de México. Y ya pues los lugares donde estarían las pantallas. Perfecto. ¿Ya qué? Sería cerrado, privado, no masivo. Es decir, si va a estar abierta Es que el la Zócalo plancha, está lleno de el FanFest famoso. Entonces es muy chiquito ya el espacio que está ahí, además están trabajando. Entonces no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial. Entonces, pues ya vamos a ver hoy en la tarde, en el caso de la Ciudad de México, dónde sería. Y pues estamos viendo en las plazas públicas en dónde. Gracias, presidenta. Buenos días. Con mi equipo de trabajo, sí. Chapucero. Hola, buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Y bueno, pues para comentar nada más que esta es mi primera vez que voy a preguntar, por increíble que parezca. Presidenta, perdieron nuestros Pumas, ¿no? El día de ayer la final. Jugaron muy bien. Hay que echarle porras a los Pumas. Hace rato que no llegaban a la final. Sí. Así que a la siguiente, mucho ánimo. Y felicidades al Cruz Azul también, porque sí, bueno, aquí somos parejos. Bueno, si no me conoce, Nacho Rodríguez del Chapucero y La Izquierda Noticias. Presidenta, hablando del fútbol, quiero hablar un poco más del Mundial. Se está reportando, incluso hoy lo vi en la jornada, pero también medios internacionales, que la selección iraní va a mover su residencia de Tucson, de Tucson, Arizona, a Tijuana, por problemas de visados allá en Estados Unidos. Y bueno, según esto ya la selección iraní, cuando menos el gobierno iraní o los directivos iraníes están comentándole esto, ¿no? Aún así, aquí todavía no hay información, la FIFA no ha confirmado. ¿Usted nos podría decir esta situación, si efectivamente la selección iraní va a estar en Tijuana? Vino la representación de la FIFA a través de una persona. Nos dijo que Estados Unidos la selección iraní va a jugar en Estados Unidos. Creo que tiene 3 partidos, ¿no? Son 3, ¿no? En la primera eliminatoria. Entonces, los 3 partidos de la selección iraní son en Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron, pero sí van a jugar los 3 partidos allá. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema, no tenemos ningún problema. Entonces, están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos. Entonces, nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Entonces, sí dimos esa opción y se está revisando entre Gabriela Cuevas, que es la responsable del Mundial, y Josefina, que es la secretaria de Turismo, en coordinación con la FIFA, para ver cómo pernoctarían en México. Sí, porque supongo que obviamente vendría el avión, ¿no?, de Irán y iría y vendría, ¿no? Finalmente también aquí no habría problema de los visados. Pues supongo. no sé cómo viajarían, en qué línea aérea viajarían. Llegarían a México
y viajarían eso fue lo que nos informaron por parte de la FIFA. Si estábamos de acuerdo en que pernoctaran en México, y dijimos sí, sin ningún problema. En otro, me siento para no tapar las cámaras. También hay otra polémica, Presidenta, de la selección de Congo, ¿no? Finalmente ahorita en Congo hay un brote del ébola. Sí, por el tema del ébola. Y incluso Estados Unidos ya puso una restricción de que 21 días los jugadores de la selección del Congo pues no pueden entrar. El asunto es que el Congo va a tener aquí un partido en Guadalajara. Aquí también va a haber alguna situación especial con esta selección, incluso con los turistas que vengan de África, del Congo, creo que es de Uganda, el otro país en África, por esta situación, por este brote que se acaba de registrar. Tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen, porque evidentemente si hay un problema de una enfermedad contagiosa, pues hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen pues que no van a contagiar en México. Entonces son medidas epidemiológicas de filtros sanitarios que se tienen que seguir, y ahí el secretario de Salud, el doctor Kersenovich, está muy atento a que esto pueda ocurrir así. Sí, porque allá en Estados Unidos son 3 semanas que le van a pedir a los jugadores de la selección. Puede informar él, mañana viene Salud, puede informar en particular qué medidas se están tomando, pero pues son medidas sanitarias que tienen que tomarse por razón de que hay una enfermedad muy contagiosa en estos países. Pues no quiere decir que no puedan viajar, sino con todas las medidas necesarias que tienen que hacerse necesariamente. Sí, porque además también, pues finalmente con 5 millones de turistas, ¿no? Que se prevén que vengan a México, pues podría haber muchos. Ahorita hay un nuevo virus, que el hantavirus y bueno, esto del ébola. Ese ya se explicó, es muy particular. Pero en el caso del ébola, pues sí hay que tomar medidas sanitarias, evidentemente. Okay. Presidenta, y fíjese que aquí, aprovechando que Iván Escalante en la Profeco el fin de semana hubo un comunicado de la FIFA, nos están muy preocupados por el pirataje, la piratería en nuestro país, de todos los productos oficiales, incluso de transmisiones. Y bueno, mi reflexión es, si a México lo atacan por muchas cosas, ¿no? Por el tema del narco, la migración, etcétera. Pues parece que este tema del pirataje podría ser otro nuevo frente, ¿no? Que probablemente van a empezar a comparar que en México hay mucha piratería, mientras en Estados Unidos no, en Canadá no. Y entonces, y bueno, están muy preocupados por el tema de las transmisiones, etcétera, ¿no? Pero al margen de lo que pide la FIFA como tal, creo que este tema del pirataje sí podría ser pues algo que probablemente, si no se controla, sí nos va a criticar mucho la prensa estadounidense, la prensa canadiense, la prensa internacional, pues porque van a estar aquí, ¿no? Todos estos medios y con esta agenda que parece en ocasiones antimexicana que vemos. ¿Qué opina usted de esto? No sé si tienes alguna. Yo ahorita platico. Gracias, Nacho. Solo aclarar que no fue la FIFA quien manda el documento, que además no nos ha llegado a la oficina, lo subieron a las redes sociales. Okay. Es Félix el responsable de la sede de la Ciudad de México y que además es directivo del Estadio Azteca. Entonces, en realidad, quien manda ese comunicado o quien sube ese comunicado son ellos. Desde temprano yo estoy intercambiando mensajes con ellos porque hay una mesa de trabajo instalada, sí con FIFA, con el representante de FIFA en México, con Jürgen, en donde participamos varias instituciones. ¿No? O sea, sí se ha tomado en esas mesas de trabajo, pero ahí ha estado el INPI, Indautor, competencia, es decir, hay varias instituciones trabajando en varios temas, seguridad, coordinados por la licenciada Cuevas, etcétera. Pero, y en particular, sí, Profeco es parte de la mesa, pero Profeco no lleva toda esta, toda la coordinación de la mesa. Entiendo que el argumento más importante son los derechos de transmisión, que ellos quieren que nosotros hagamos alguna participación o que tengamos alguna participación en proteger los derechos de transmisión
que son de Televisa para evitar que estas plataformas los puedan utilizar. Entonces, ya estamos revisando, le pedí al equipo jurídico que revise todas las atribuciones que tiene la institución. Aquí el asunto sí es atender su petición y vamos ahí revisando cómo vamos a atenderlos. Nosotros, Indautor, INPI y la Comisión Nacional Antimonopolio. Así sería la información, presidente. Pero más bien al revés, o sea, yo he atendido 4 reuniones donde está presente, particularmente aquí en la Ciudad de México, hemos atendido otras con el gobernador de Jalisco y de Nuevo León, previas, no recientes, pero he atendido 4 reuniones con la jefa de gobierno, donde viene el directivo de la FIFA, los directivos internacionales de la FIFA, el representante de la FIFA en México, está el Estadio Azteca presente, y está el equipo de la jefa de gobierno para ver los temas de movilidad, y está el equipo del gobierno de México. Nunca se planteó en esas reuniones este tema, nunca se ha planteado. Entonces, no está bien que sea a través de las redes sociales cuando hay mesas de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros no vemos problema en eso. Si es accesible, debería ser abierta, la verdad, la transmisión. Eso pienso yo. Pero bueno, la FIFA considera ya desde hace rato que las transmisiones de los partidos son a través de ciertas plataformas. Pues las plataformas tienen que ser accesibles para que la gente pueda ver los partidos, porque van a buscar. Y por eso hicimos las pantallas en muchos lugares del país, pues para que haya gente que las pueda ver de manera gratuita. Pero nunca se ha planteado en las mesas de trabajo presente la presidenta este tema que comentas. Gracias, presidenta. Ahora están muy preocupados, de veras, por lo que va a pasar en México. Adelante. Presidenta, preguntarle si nos pudiera compartir más detalles sobre este acuerdo que se firmó con la Unión Europea, esta reunión que sostuvo. Se hablaba de un paquete de cupos para importar productos agropecuarios, si nos pudiera compartir más. También, pues este enlace que tiene con lo que ayer anunció en Tabasco sobre llevar el cacao a Europa. México tiene un tratado comercial con Europa desde el año 2000. Tenía que actualizarse. Ya llevaba años en el proceso de actualización. Desde el año pasado tomamos la decisión de actualizarlo y trabajó Secretaría de Economía. ¿Qué oportunidades nuevas se abren? Particularmente los productos agrícolas tienen 0 arancel, entonces pueden exportarse más fácilmente a Europa. Muchos de los productos agrícolas que se exportan son de grandes productores. Por ejemplo, el jitomate se ha concentrado principalmente en grandes productores. Y otros productos, porque se exporta el aguacate, pues tiene mucha diversidad, desde pequeños productores hasta grandes productores. Y hay oportunidades como que les interesa mucho a Europa, como por ejemplo el cacao. El objetivo no es que se concentre en una persona la exportación del cacao, sino que facilitemos que las comunidades que cultivan cacao, particularmente en Tabasco, también en Chiapas hay un grupo importante de productores que cultiva cacao, una parte más pequeña en Veracruz. Los beneficiarios sean directamente las comunidades, los pequeños productores, ejidos, comunidades. Y para eso, con Alimentación para el Bienestar y Sembrando Vida, organizamos a los productores con la posibilidad de exportación o de aumento en el valor agregado, como la producción del chocolate para el bienestar. El objetivo en Tabasco es que se duplique la producción de cacao de una manera sustentable y que el esquema de secado de la semilla de cacao siga siendo artesanal, de tal manera que conserve las características de calidad que conserva el procesamiento artesanal del cacao y que se permita exportarlo o con valor agregado en el país. Hay mucha variabilidad en general en los productos agrícolas, más aquellos que se exportan. Por ejemplo, el año pasado el cacao estaba a más de 100 pesos el kilo, hoy está a 40 pesos el kilo. Entonces, para un productor
pues es muy difícil sostener la producción y además vivir bien de lo que produce si hay esta variabilidad tan grande del precio del cacao. Entonces, si nos organizamos para la exportación, puede aumentar el precio del cacao garantizando su calidad o para aumentar el valor agregado. El objetivo, en el caso de Tabasco, es, por ejemplo, mantener un precio del cacao a 100 pesos, de tal manera que el productor sepa siempre que va a tener al menos 100 pesos en la venta del kilo de cacao ya seco. Entonces, ese es el objetivo del proyecto del cacao, y así como ese tenemos otros proyectos. El café en la montaña de Guerrero, el objetivo es ampliar la producción de café y garantizar siempre precio. Igual el frijol en Zacatecas, en Durango y en Nayarit, el objetivo es garantizar precio. El caso de la leche en Campeche, la leche de Campeche, es lo mismo, se dejó de producir leche y la variabilidad en el precio es enorme, entonces no te da la certeza y empiezas a vender la tierra, a rentarla a otros. Entonces se genera pues una condición de empobrecimiento y de concentración en unos cuantos de la riqueza. Entonces, por eso el objetivo, por ejemplo, en Campeche, ahí entró Leche para el Bienestar, puso una planta, se dio apoyo a los productores y se va a garantizar que siempre el litro de leche esté a 11.50. Entonces, con esa garantía, pues al garantizar precio, pues tienes la garantía de seguir cultivando, de seguir produciendo. ¿Y cómo se verá beneficiado con este acuerdo que firmó usted? Pues porque al tener cero arancel la exportación de cacao, entonces Alimentación para el Bienestar y Sembrando Vida se coordinan con los productores de cacao y se organizan para poder exportar mucho más cantidad de cacao a buen precio, porque están certificados. Gracias, Presidenta. Ya por último, mi tercera pregunta sobre el Plan Nacional Hídrico. También diversos medios hablaban de que con este plan la Conagua iba a recortar concesiones y iba a castigar a agricultores. Sin embargo, hoy la Conagua pues publica un comunicado donde indica que no se castigará a agricultores, que al contrario se va a incentivar este ahorro del agua, pero que este plan pues lo que tiene como objetivo es… Hay muchas empresas y grandes acaparadores de agua que no están contentos con la reforma a la ley. No están contentos y son los que promueven estas notas. Muchos empresarios, hay que decirlo, de buena fe han regresado concesiones que no usaban, muchísimos. Habla la Conagua con ellos y dicen, a ver, tienes concesionado 30 millones de litros, por decir algo, y solo estás usando 5. ¿Por qué no regresas los otros 25? Si los vas a usar después, vuelves a pedir el permiso, pero mientras tanto permites que los agricultores, que este municipio que requiere más agua pueda utilizarla. Porque las concesiones de agua, para explicarlo, la Conagua tiene determinada cantidad de agua que es factible utilizar por regiones. No puedes utilizar más porque se sobreexplota el recurso. Entonces, por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México, que de por sí tiene una sobreexplotación, pues ya no puede haber nuevas concesiones de agua a menos que se dejen de usar una parte del agua. ¿Qué ocurría antes con la antigua ley? Se podían transmitir esas concesiones de manera privada y nada más se le informaba a la Conagua. Entonces se vendían las concesiones de uno a otro y muchas veces una concesión de agua para riego agrícola se le vendía a un desarrollo habitacional y como el riego agrícola no paga por el agua, no informaban a la Conagua del desarrollo habitacional y entonces el desarrollador se beneficiaba cobrando el agua y nunca le pagaba a la Conagua, que es la representación del Estado mexicano, de todas y todos los mexicanos en la administración del agua. Hay muchos otros que tienen 30 millones de litros que llega a la Conagua y le dice, oye, solo estás usando 5. Permite que los otros 25 sean utilizados por otros, o por lo menos una parte, y que la otra se quede con un banco de agua que permita distribuirse posteriormente.
y no quieren regresarlo. Entonces, en ese caso, pues se procede ya. Había otros casos, imagínense, de empresas que para no pagar agua, cada año creaban una nueva empresa y iban pasándose las concesiones de agua. Eso lo está descubriendo ahora la Conagua. Entonces, claro, este ordenamiento del agua, porque fíjense, mucho tiempo hablamos de la privatización de la tierra con el cambio en el 27 constitucional. Hablamos de la privatización del petróleo, hablamos de la privatización de la electricidad, hablamos de la privatización de empresas que eran de todos los mexicanos, hablamos de cómo hicieron pública nueva deuda privada, pero poco hablamos de lo que fue todo el proceso de acaparamiento del agua en el país para ciertos agricultores, para ciertas empresas. Entonces ahora es todo lo contrario, se están revirtiendo esas concesiones, se está obligando a que si vas a pasar una concesión de uno a otro, lo reportes a la Conagua, con excepción de ejidatarios que pasan de una persona a otra, siempre para uso agrícola. Eso nos está permitiendo dar concesiones de pozos de agua a los pequeños productores de riego, que antes no les podían dar la concesión porque no había agua disponible y que no podían acceder a la electricidad gratuita, entonces dejaban de regar sus campos. O municipios como ahora recientemente Tijuana y Mexicali, que en vez de que le tuvieran que pagar el agua a un distrito de riego, que eran unas cuantas personas que se beneficiaban de tener la concesión de agua, no sembrar y vender el agua a un municipio o a dos del tamaño de Tijuana. Tijuana es el municipio hoy más grande del país, más poblado. No, pues ya no es al privado al que le tienen que pagar, ya Conagua les dio directamente las concesiones a los municipios. Ya no tienen que pagarle a un privado por el uso del agua. Entonces se recupera la rectoría de un recurso tan importante para la nación como el agua del Estado, cuando antes estaba privatizado y la verdad con mucha corrupción. Entonces se está poniendo orden, se está administrando de manera honesta y hay muchos que no les gusta, entonces son los que promueven estas notas como la que sale hoy en el Reforma, la verdad. Gracias, presidenta. 9:16, vámonos ya, ¿no? Ya platicamos mucho de todo. ¿Al Congreso qué? ¿Es aquí en la ciudad del 7? ¿Es en dónde? Aquí en la ciudad del Congreso Iberoamericano. Pues no lo tengo en la agenda porque es la primera vez que lo digo. Congreso Iberoamericano. Ah, de empresarios españoles que vienen, ¿no? Estamos viendo. Es probable que sí vaya alguna plática, pero todavía estamos en esas. Tengo que preparar mi rendición de cuentas para el domingo. Vámonos.